Seguimos en esta tertulia del lunes 16 de octubre de 2023 con Agustín Iturralde, Martina Casás, Martín Bueno y Miguel Brenner. Vamos al segundo tema que tenemos para discutir ahora. La formalización del ex senador Gustavo Penadez por 22 delitos de abuso sexual, varios de ellos relativos a menores, puso de nuevo en debate la posibilidad de utilizar de manera irregular las bases de datos que están en manos del Estado. El jueves pasado, la justicia formalizó al comisario Carlos Taroco por su participación en una contrainvestigación que buscaba beneficiar a Penadez en su situación judicial. Según la fiscal Alicia Guione, en esa operación, impulsada por Penadez y algunos de sus allegados, se buscaban datos de las víctimas para identificarlas y amedrentarlas. Una de las fuentes de información que se emplearon fue el Sistema de Gestión de Seguridad Pública, el CGSP, del Ministerio del Interior. Taroco, que se desempeñaba como director de la Unidad de Reclusión número 1, el ex-CONCAR, y titular de la Unidad de Inteligencia y Análisis Penitenciario del Ministerio, habría actuado presuntamente con otros 2 policías más, según informó El Observador. El jueves pasado, el semanario Búsqueda recordó que el Sistema de Gestión de Seguridad Pública registra todos los eventos de seguridad pública ocurridos o denunciados en los 19 departamentos, desde homicidios hasta extravío de cédulas, unos 300.000 por mes, que incluyen los datos personales y domicilios de todas las personas que intervienen o participan en esos eventos. Implementado en el año 2000, desde 2017 es la única herramienta de uso nacional por todas las instituciones que radican denuncias penales, por lo cual se lo considera el sistema de información madre del Estado en materia de seguridad pública. Hay casi 3.000 dependencias y 24.000 funcionarios habilitados para su acceso, la gran mayoría pertenecientes a la Policía Nacional y al Ministerio del Interior. Martín, tú querías discutir sobre la utilización de las bases de datos en manos del Estado, ¿no? Sí, absolutamente. Te dale. A ver, yo todo el episodio Penadez, digamos, en su vertical de uso de las fuerzas públicas y las bases de datos del Estado, o sea, me parecen de un nivel de gravedad gigantesco. O sea, realmente el nivel de gravedad es enorme. Y lo quería atar con lo tengo muy claro en mi mente, una conferencia de prensa que dio Heber hace algunos años, creo que son 2 años más o menos, en relación a los clubes canábicos. No sé si recuerdan. Y Heber, de manera vehemente, en una conferencia de prensa, decía, ¿dónde van a estar los datos más seguros si no es en la policía? Y lo repetía, ¿dónde van a estar los datos más seguros si no es en la policía? ¿Ah? Y acá me parece que se da el ejemplo, ¿ah?, que cuando generamos bases de datos con temas sensibles, ¿ah?, y está esto de la policía, pero está el tema de la Corte Electoral también, ¿no?, que parece que hay libre acceso, y tenemos un Estado como el uruguayo, ¿ah?, que, a ver, esto es algo que deberíamos estar relativamente de acuerdo, que si bien ha habido mejoras sustanciales en los últimos 20, 30 años, el Estado uruguayo es un Estado clientelar, ¿ah? El Estado uruguayo es un Estado clientelar y eso es algo que me parece que es una realidad, ¿ah? Y tenemos un Estado que tiene partes de él donde hay, no todos, pero hay partes donde tenemos funcionarios muy mal pagos y muy mal capacitados, y donde tenemos una cultura donde realmente no hay real noción de la importancia de la reserva, la confidencialidad, los datos personales, etcétera. Yo sumo estos 3 temas, ¿ah?, y sucede que en definitiva los datos en manos del Estado, salvo en algunas organizaciones que sí son profesionales y tienen buen nivel de capacitación, son datos que puede acceder cualquier persona, ¿ah?, porque todos tienen un conocido, un amigo, un allegado, y le pide, entonces tocan ahí las teclas y le pasan datos. ¿Bien? Y realmente es muy grave, o sea, es muy grave. Entonces, me parece lo que tenemos que darnos cuenta es que cuando no se puede generar herramientas donde alegremente le damos información privada de cada uno al Estado, porque información que está en manos del Estado, en principio, ¿ah?, significa información que puede tener cualquiera, ¿ah?, porque no nos dan las garantías. A tal punto que tenemos este caso extremo de ahora, que lo puso de manifiesto, lo cual, ante un caso que era todas las banderas rojas, ¿ah?, teníamos información que fluía, ¿ah?, hacia una persona denunciada por delitos gravísimos, ¿ah?, para que éste hiciera cosas horribles, ¿ah? Entonces,
Y con el foco en los políticos, que los políticos a veces nos dicen cualquier cosa, como en el caso de Heber, cuando nos gritaba vehementemente que no hay un lugar más seguro para tener un dato que en manos de la policía. ¿Tá? El mundo real no es así, ¿tá? Y en todo caso, en este Uruguay no hay lugar más inseguro donde tener un dato seguramente que en la policía. A ver, Miguel, que pedía la palabra. A ver, cuando empezó el caso Artesiano, Astesiano, perdón, yo manifesté varias veces acá en la tertulia que no entendía cómo había desaparecido de su prontuario, o sea, y lo manifesté varias veces y dije, esto no es un error, alguien tiene que haber metido mano. Y la simplicidad con la que, obviamente, referente a ese tema, porque todos los que estamos en informática, todos sabemos que si algún dato salió, alguien le metió mano, se tapó. Porque nadie investigó cómo es posible que que en la foja de servicio de la persona no estaba. Y eso fue una bandera roja infinita. En cualquier país con bajos niveles de corrupción tenía que haber habido investigación seria. El problema actual en Uruguay es que la corrupción está avanzando fuertemente y en vez de aceptar que tenemos corrupción y hay que erradicarla, la estamos tapando. El primer caso, y yo no estoy diciendo, o sea, no sé quién lo hizo, pero alguien tocó aquella base de datos. Acá es lo mismo, tenemos una base de datos con 300.000 registros por mes, que 20.000 personas pueden acceder. Como dice Martín, si 20.000 personas pueden acceder, cualquiera puede pedir el favor. Pero no tenemos ni siquiera, o sea, por lo que explicas, no jerarquizado cómo se accede. A ver, en algún lado tiene que estar esa información. Los libros dicen que lo tiene que manejar el Estado, un departamento especial o el que fuera, porque en manos privadas se podría tener más riesgos todavía. Pero lo que no puede ser es que no haya una voluntad de resolver los problemas. Que en lo que va de este gobierno, el avance que la GESIC tendría que haber tenido en todas estas cosas, tendría que haber sido muchísimo más grande, y lo frenaron, así como se frenaron todos los temas, por presupuesto, por lo que quieran, pero esto se llama corrupción, y no es que hay un ministro que, o sea, el ministro tiene que investigar cómo pasó, el ministro, o sea, hay que traerse a los mejores expertos del Uruguay a ver cómo hacer para un árbol de quién puede ver qué. Y al primer individuo que ve algo que no está relacionado con lo que está, hay que frenarlo. Esto, por suerte, la Fiscalía se tomó en serio, y muy en serio, y me saco el sombrero, investigar. Pero no es algo, o sea, esto tiene la palabra corrupción y cada vez va a ser peor porque va a haber más plata de mucha gente. Ya, o sea, saltó hace unas semanas el tema de de las prisiones domiciliarias. Yo no quiero pensar la cantidad de veces que mucha información debe haber sido accedido, y hay que tomarse en serio si queremos tener un país que mejore. Yo, no, a ver, concuerdo con todo lo que se ha dicho. A ver, creo que es el caso Penades es un caso espantoso, pero en buena medida estamos hablando de delitos que hace una persona que está en la esfera pública, pero que en principio no estaría conectado directamente con la esfera pública. En este caso, en los temas que estamos discutiendo ahora, sí claramente se nos está mezclando. Y sí son cosas claramente con muchas más cuestionamientos al funcionamiento del Estado. Yo creo también, me parece que la fiscal Alicia Guione me parece que está haciendo un muy buen trabajo, me parece un muy buen trabajo en ir al fondo, el no milanarse, cómo investigó, juntó evidencia, y aparentemente el planteo al que llega es extremadamente contundente, y no solo contra el ex senador, sino también contra toda la trama, y en particular que puede haber estado hostigando a las víctimas en los últimos meses. Y bueno, se abre esta vertical, como decía Martín, de bueno, qué hacer. En particular, bueno, ahora aparentemente alguien usó más los datos de la policía y habrá que investigar y habrá que sancionar, y bueno, ya hay gente formalizada por eso. Pero me parece que lo interesante es el fondo del tema, ¿no? Es cómo, ¿no? Yo desconozco, y en eso le doy la derecha a Miguel, si es a GESIC, desde dónde tenemos que pensar este tema, pero claramente va a ser muy relevante, ¿no? Acá hay como dos tentaciones. Una, como ciudadano, ¿no? Como sector público, una es, bueno, me enteré, yo ya sé que todo es público, asumo que todo lo que... toda la vida, no existe más el fuero privado de la vida, todo es público.
Y el otro extremo es, bueno, obsesionarnos, ¿no? Con que no... Con la privacidad y no estar y no subir. Y claramente es muy difícil lidiar en eso desde el sector público, desde el sistema político. Creo que es un tema que hay que encararlo con mucha más visión del fondo, porque cada vez más el Estado, cada vez queremos más datos, ¿no? Por la vida como es, por la incorporación de la tecnología, cada vez estamos generando más información permanentemente sobre nuestra vida, y todo eso es pasible de ser recolectado, sistematizado, y bueno, va a ser más el volumen de información, y bueno, no sé si no tengo idea cómo se procesa esto. Sé que en la Unión Europea están con una regulación por temas de privacidad muy estricta, muy exigente, que también en la Unión Europea las respuestas son de más burocracia, más regulación, más controles, más registros. No tengo ni idea si es por ahí, pero sí me queda claro que tenemos que tener mucho más protocolizado cómo funcionan estas cosas, y bueno, ver cómo podemos empezar por lo menos a tapar estos agujeros que evidentemente tiene. Sí, a mí hay algo de lo que hablaba Miguel que me parece importante. Nosotros, es verdad, le damos un montón de datos al Estado de distintas maneras, y yo quiero creer que el Estado y la policía es el lugar más seguro para que tengan mis datos. Porque aparte, yo creo que hemos trabajado un montón, se ha ido avanzando para la protección de datos. Hay mecanismos para denunciar el mal uso de los datos, y acá el problema claramente no es eso, sino es que hay gente que decidió que podía utilizar los datos para beneficio propio, así como están utilizando otros recursos del Estado para beneficio propio, para tratar de zafar de la justicia, ¿no? O en el caso astesiano, que se utilizaban recursos que son de todo, como las cámaras de seguridad del Ministerio del Interior, o para cuidarle los depósitos de soja a un tipo en Soriano, a un empresario argentino. A mí esas cosas me parecen graves, porque es claramente una persona accede a un pedacito del poder, y con ese pedacito del poder empieza a utilizar los recursos comunes para beneficio propio. Y eso es gravísimo. Y sobre los datos, yo me acuerdo que se dio un poco la discusión sobre el censo, lo vi más o menos, la gente del laboratorio Datisoc, que es el laboratorio de datos y... no me acuerdo bien, pero es la sigla, pero es de la Facultad de Comunicación. Que ellos decían que existía un riesgo de esto de poder hacer el censo online, ¿no? De que tenías que asociar el censo, que es anónimo, a tu número de cédula, que existían ciertos riesgos sobre los datos. Porque en otros países se ha utilizado el censo para después armar base de datos, para después, yo qué sé, hacer publicidad, ofertas crediticias. Bueno, aparecen un montón de datos económicos en un censo, y si vos cruzás eso, o sea, cuando empezamos a hablar de los grandes números y decir, bueno, podemos cruzar la información de la empresa de telefonía con los datos del censo, con los datos no sé qué, con los datos no sé cuánto, te puedo hacer un perfil exactamente de lo que necesitas, y te puedo vender. Ahora, estamos hablando de que utilizaron los datos para empezar a buscar personas, para ver si eran víctimas de esta denuncia, y y empezar a amedrentar víctimas, o armarlas, y armar una trama, como le llamó. Me encanta que le haya llamado trama en realidad su propia estrategia Penades, para decir que era todo una especie de conspiración. Entonces, a mí me parece que lo que es grave acá, y que tenemos que empezar a mirar, es que la corrupción, yo no digo que no existiera antes, capaz que existía, pero está clarísimo que en los últimos 4 años hemos perdido terreno en cómo controlamos a la corrupción en el Estado. A mí, de verdad, yo no me voy a olvidar de que hay chats y chats y chats de Astesiano ofreciendo favores con los recursos del Estado. Y ahora tenemos personas que trabajan en la Corte Electoral dándole datos a un imputado. Y después tenés personas en la policía. El responsable de Santiago Vázquez, o sea, a mí me parece que eso es lo grave. Y no es como el Estado nos cuida. Porque yo quiero creer que es posible que el Estado proteja nuestros datos, porque ha sido, y es verdad, no se ha avanzado en AGESIC, otras cosas en las que no se avanzó, se había creado la Agencia de Transparencia y Políticas Públicas, no se avanzó, la inteligencia del Estado
tuvo aquel episodio en el Parlamento, entre otras cosas, y vos decís, bueno, claramente estamos en problemas acá. Estamos en problemas y de eso es lo que hay que hablar. Paola recuerda desde la audiencia, por ejemplo, dice, se olvidaron del hackeo de pasaportes. Eso iba a hablar ahora. 80.000 datos de pasaporte. Que era un problema de software. Había que hacer el upgrade de software, como decía el ministro. Dijo de hardware, eso fue lo peor. Un apunte de esto que decía Martina para antes que cambie de tema. Seamos cuidadosos en esta cosa de salir. Yo no sé si antes había el tema de los pasaportes que están hablando vos, empezó mucho antes de estos 4 años que tenía Martina, mucho antes. No, tengo la tentación de empezar a nombrar casos concretos que claramente no va por ahí y no es el espíritu, pero tuvimos episodios que terminaron en la justicia en los últimos años complejos, algunos muy públicos. O sea, para mí no va, claramente no es por el lado de partidizar esto. Martín, vos que lo habías propuesto al tema. Sí. A ver, a mí lo que me parece relevante es que no es un tema tecnológico esto. O sea, porque eso tú planteas el tema y a veces te lo responden con, no, pero la trazabilidad tecnológica, que esto no es un tema tecnológico, ¿no? Esto es un tema que culturalmente los cuadros que tenemos a veces no están preparados, ¿ah?, para trabajar con esta cantidad de datos que tienen, y a veces también lo que sucede es que hay corrupción, y a veces se filtran organizaciones criminales, y a veces se filtran políticos amigos porque los metió a trabajar en tal lado, entonces le deben un favor. Entonces hay un sinfín de situaciones que se terminan mezclando. No es un tema tecnológico, porque si falla el factor humano, es lo que tenemos acá. Acá lo que está fallando es el factor humano. El funcionario de la Corte Electoral que pasa los datos, no hay un problema tecnológico de trazabilidad o de seguridad. Es un problema que tenés un funcionario infiel. Pero ese funcionario infiel seguramente no se da ni cuenta de lo que está haciendo. Es gravísimo. ¿Ah? En el caso de Penades ni que hablar. ¿Ah? Pero en cualquier otro caso, y todos sabemos cómo fluye la información por reparticiones del Estado hacia afuera. ¿Ah? Entonces es como que hay que dejar de mirar para el costado y, por lo menos yo, desde mi visión es, la aurora de bondad que tiene el Estado no es real. ¿Ah? No hay una aurora de bondad, porque organizaciones criminales hay en todos los gobiernos, políticos corruptos o personas corruptas hay en todos los gobiernos, ¿ah? Y este problema se va a ir reiterando no importa qué gobierno sea. ¿Ah? Siempre va a haber elementos de corrupción. Entonces, cada vez que generamos regulaciones, reglamentaciones, y no, pero lo tiene el Estado, quédate tranquilo de que esto lo tiene el Estado, como nos proponía Heber en algún momento, es incorrecto. Cada vez que perdemos libertades nuestras y reservas nuestras, hay que hacerlo con mucho cuidado y tiene que ser rigurosamente por un interés general. Cada vez que el Estado va a pedirme un dato mío y se lo va a guardar y va a tener una base de datos, tiene que ser por un interés general específico y no generar, diríamos, esa cosa, no, si lo tiene el Estado es bueno. No, el Estado no es bueno. Lo mejor es que yo lo doy si quiero y si no me lo quedo yo. El mismo razonamiento que hay con las organizaciones privadas. Con las organizaciones privadas, este razonamiento de los datos ya está, diríamos, culturalmente bastante instaurado. Bien, por algún motivo, en nuestros países, hay un aura de bondad del Estado. Y es lo mismo. ¿Ah? Es lo mismo. Igual que cuido mis datos de organizaciones privadas, también los tengo que poder cuidar del propio Estado. A ver, yo creo que es bastante más complejo el tema, Martín. Primero, hay un tema tecnológico, ¿tá? O sea, cuando vos tenés una organización, la AGESIC del gobierno anterior o de los gobiernos anteriores es distinta de la AGESIC actual. Y el avance que tuvo el Estado en temas digitales es distinto que el que tuvo actualmente. O sea, yo creo que no hay que partidizar muchas cosas, pero sí creo que la AGESIC no hay una AGESIC de izquierda y una de derecha. Hay que decidir si es importante o no el gobierno digital, ¿tá? Yo creo que lo tecnológico importa cuando vos podés hacer hoy con las herramientas tecnológicas un sistema muy sofisticado por el cual vos sabés perfectamente qué hace cada uno y que se detecta y se detecta quién está violando eso. Eso se puede hacer. En el sistema de gestión de seguridad pública queda registrado, por ejemplo, quién fue que Sí, consultó. pero tiene que haber alguien en el sistema que revisa por qué, o sea, automático, Claro. de inteligencia Acá en este caso artificial. supimos porque, bueno, ante porque un un señor problema fue, claro, pero se fue a sobre investigar 300.000 no hay manera, pero tiene que haber, o sea, yo lo que digo es, para empezar, los que tienen los sistemas por definición legal en su organismo tienen que dejarse ayudar.
¿tá? A veces los ministerios no se dejan ayudar, todos saben mejor. Puedo contar anécdotas en la época de la pandemia, donde si no hubieran sido ayudados, seguíamos todavía esperando 3 o 4 o 5 días para que saltara la cola de la vacuna y así otras que no vienen al caso, pero sí, hay que dejarse ayudar. Es un tema que se puede mejorar, es un tema complejo, porque hace poco fue secuestrada la base de datos de Uller y Regula y se pidieron $3 millones de ransom, ¿cómo se llama? De Rescate. Sí, de rescate. para O sea, es un tema complejo y hay que tener los mejores trabajando en el mundo privado y en el mundo público para detectar quién se mete, quién no se mete, porque los datos están, nos guste o no, los datos están. Una vez que se acumulan hay que tener los mejores profesionales, los mejores pagos, lo que fuera para cuidarlos. Y eso no se está haciendo, y menos se hace cuando no se reconoce el problema, porque cuando no se reconoce el problema es lo peor que nos puede pasar. Seguimos creyendo que por buena voluntad vamos a frenar un manejo que no quiero pensar lo que va a ser en unos años si no lo empezamos a corregir ahora, porque a medida que salta la cantidad de datos que se registran en una base de datos única, imagínense... ¿Cuál sería la solución? ¿Por dónde entendés que pasa? A ver, primero, la definición es muy clara, que no puede haber 20.000 personas. Me imagino que parte de eso está hecho, pero también hay que tener un sistema muy dinámico de inteligencia artificial que constantemente pregunta por qué esto, por qué el otro, que constantemente audita a la gente por qué ingresaste, por qué no ingresaste. Tiene que haber una sensación de que no se puede, o sea, ingresar. Si no hubiera estado la fiscal investigando, nunca hubiera saltado esto. Entonces yo me pregunto, ¿por qué nunca hubiera saltado? Eso es lo primero que alguien tiene que estar trabajando en esto, es investigarlo. Yo creo que además hay una bajísima, pero bajísima percepción de riesgo por parte de las personas que gobiernan, y no estoy hablando de este gobierno, estoy hablando de todo, en los temas de datos y seguridad. No, pero en el gobierno anterior había mucha sí. gente en el gobierno que sabía de tecnología. Claro, que sabía de tecnología, pero es importante empezar a educar a nivel, que en parte Martín lo decía, ¿no? Tenemos un montón de funcionarios que tienen un montón de acceso a un montón de datos, y son personas comunes que son funcionarios con acceso a datos, pero son importantísimos esos datos y tienen una regulación, y hay que tener un poquito de educación hacia las personas de eso, de cómo manejan esos datos, la percepción de riesgo, y tendríamos que empezar a educar a la gente en eso, de qué implica que se filtren los datos. Martín lo decía, ¿no? Es Claro. el llamado acá al conocido, ¿no? Al conocido, como si pero... fuera algo así inocuo, no puede pasar. Pero ese conocido que le cueste el trabajo, porque averiguar un dato, que le cueste el trabajo automático, Sí. sin investigación, el que entra por una causa que no está involucrado pierde el laburo. Vamos a empezar por algún obviamente, lado. por ejemplo, con la filtración de la Corte Electoral se va a saber que, primero se sabe por la escucha telefónica quién fue y cómo lo hizo, pero de no ser así también podría llegar a trazar quién filtró los datos. Y eso a mí me parece que estamos, o sea, creo que tenemos un avance importante en ese tema. Creo que nos detuvimos, y esto es como cuando uno se deja de cuidar de una enfermedad crónica, ¿no? O sea, uno puede convivir con el asma, pero te puede matar si empezás a fumar, ¿no? Entonces esto es lo mismo. Si empezamos a ver que estamos fumando y no hacemos nada por nuestro asma, es complicado. Entonces, esto es una enfermedad que hay que tratar, y es cómo se manejan los datos, cómo se percibe el riesgo ante una filtración de datos, ya sea por hackeo, como mencionaba Miguel, o ya sea por filtración voluntaria de los datos. Y a mí me parece que ahí está cómo reeducar el sistema político en este tema. Martín, ¿ibas a agregar algo que a la distancia no te vimos? Sí, nada, muy, muy corto. A ver, lo que decía Miguel del tema tecnológico, estoy de acuerdo. El tema tecnológico es la base de esto. Hay que tener sistemas robustos, profesionales buenos, unas que sí esté a la vanguardia. Es real que las que sí tuvo momentos que brilló mucho más de lo que ha brillado en este periodo de gobierno. Realmente se han lentecido muchas cosas, pero después está lo otro. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son las consecuencias? O sea, y lo que hoy sucede es que me parece que no hay consecuencias. Capaz que tengo el sistema tecnológico, me dice que fue fulano, que entró a un archivo que no tenía nada que ver con nada con lo que estaba haciendo, que lo sacó en un pendrive, o que lo mandó por mail, o que lo mandó y no pasa nada. O sea, tienen que pasar cosas, tienen que haber consecuencias a las personas que hacen un mal manejo. Y hoy creo que capaz que tenemos en muchos lados la fortaleza tecnológica para tener la trazabilidad exacta, ¿ah? Pero no pasa nada. De acuerdo.